La crisis del Imperio Romano, que se atraviesa en el siglo III, ha llevado a la fragmentación del poder político y a la aceptación de algunos intrusos. La distinta estructura económica de las regiones occidentales y de las orientales hacía cada vez más visibles las diferencias entre ambas, poniendo de relieve la superioridad de Oriente. La separación de ambas partes del imperio se consumará a la muerte de Teodosio, en el 395. Como se puede ver, la parte occidental para Honorio y la oriental para Arcadio, naciendo así la historia del Imperio Bizantino, y fue perdiendo territorios hasta el año de 1350. Las mejores aportaciones del arte bizantino fue el sostenimiento de las bóvedas. Su concepto de espacio es dilatado, dinámico, más clásico y centralizado. La piedra y el ladrillo son usados según se trate de exteriores o interiores. Pintura bizantina destacan los frescos, pinturas en las paredes, principalmente de iglesias, miniaturas para ilustrar libros e iconos, pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, especialmente la pintura de las imágenes de Cristo y la Virgen María. En la arquitectura podemos destacar las iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas. Las decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias fueron ampliamente utilizadas. El principal ejemplo de este tipo de arquitectura es el Hagia Sofía o Santa Sofía, con ubicación en la actual Estambul. El estilo de arquitectura bizantina se desarrolló primeramente en su capital, Constantinopla. Los arquitectos de este estilo se basaron en las características de la arquitectura romana, la cual tenía grandes influencias griegas. El edificio romano que inspiró a los arquitectos bizantinos fue principalmente el templo. Las catedrales de gran tamaño, usualmente con 4 corredores largos, tenían un domo imponente, el cual caracterizó a las basílicas de la época. Estos domos estaban apoyados en varias piezas arquitectónicas que permitían su estabilidad. Superando las soluciones romanas, combinan espacios cuadrados con bóvedas curvas a través de pechinas, triángulos esféricos. Contrapesan grandes cúpulas con medias cúpulas, con contrafuentes y con muros más gruesos. La multiplicación de cúpulas sobre pechinas parece ser a veces el fin fundamental de los edificios. El concepto de espacio también es diferente, un espacio dilatado, dinámico, más clásico que el occidental, más unificado y centralizado, con planta de cruz griega, grandes espacios curvos bajo cúpulas o bajo bóvedas de cuadrados del crucero en las basílicas. Es un espacio grandilocuente que sirve para magnificar y engrandecer al dios emperador. El capitel bizantino tiene 2 cuerpos, el inferior con decoración vegetal y que se denomina propiamente capitel, y el superior o cimacio que puede ser liso o decorado con temas bíblicos. La piedra y el ladrillo usados como materiales son cubiertos con desigualdad riqueza, según se trate de interiores o exteriores. En interiores el mosaico recubre de forma continua las paredes, mientras que la decoración exterior no es importante hasta llegar a los últimos siglos. El lujo ornamental oriental se va apoderando de todos los ámbitos y el oro, la cerámica vidriada y el brillo característico del mundo islámico. La iconastasis es una cancela perforada por vanos y repleta de iconos, puede ser de madera o de obra, y separa el espacio entre los fieles y del presbiterio. Los fieles nunca ven al sacerdote. Aparece también la tribuna o segunda planta de las naves laterales, abierta por los arcos a la nave central. Será el precedente del triforio gótico y servía para alojar a las mujeres. La extraordinaria importancia estratégica del Bizancio junto al estrecho del Bósforo y llave de la ruta entre el Mediterráneo y el Mar Negro, con el añadido de poseer un puerto natural fácilmente definible. Todo ello decidió a Constantino para ser la capital del imperio y dotarla de edificios apropiados. Avenidas, foros, hipódromos, el Palacio Imperial ya desaparecido y la Basílica de Santa Sofía. La Basílica de Santa Sofía es la obra más importante de la etapa justianea. El marco adecuado al solemne ceremonial político-religioso en el que queda a salvo el poder teocrático del emperador. A la vez que la Catedral de los Patriarcas, escenario de los actos estatales y el centro espiritual del imperio. Se construyó entre el 532 y el 537, siendo reconstruida en el 562, tras su prematuro hundimiento por culpa de un terremoto en el 558. Ante Mío de Trayes e Isidoro de Mileto, la levantaron en tan solo 5 años y se dedicó a la sabiduría divina. La nave central tiene 33 metros de anchura y el núcleo básico es un gran cuadrado en el que 4 enormes pilares sostienen la monumental cúpula de 31 metros de diámetro y 55 de altura. Lo original es que esta cúpula no se apoya por un muro circular sustentante, Panteón de Agripa, sino sobre 4 pechinas que sirven de enlace a la planta cuadrada. La cúpula aloja hasta 40 ventanas que se sitúan en un arranque y con el fin de aliviar su peso se utilizan tejas blancas y esponjosas fabricadas en Rodas.
El empuje lateral de esta gran cúpula se contrarrestan a este y oeste, con semicúpulas cada vez más pequeñas y más bajas, sostenidas por pilares que a su vez se contrarrestan con 3 nichos abiertos entre ellos. La expansión mediterránea de Justiano posibilitó la grandeza de Ravenna, en Italia, en la que se da un conjunto monumental bizantino de gran belleza. Entre las iglesias destaca San Vital, de planta octagonal con los papisterios bizantinos que seguirán construyéndose en Italia hasta el Renacimiento. Esta iglesia contiene la más impresionante colección de mosaicos de todo Bizancio. Toda la decoración mural de una iglesia se ajusta a un esquema teológico que sitúa las figuras en uno u otro lugar según su mayor o menor importancia. El pantocrador va siempre en las zonas más elevadas y en el centro de la semicúpula del ábside. Después viene la Virgen, posteriormente el coro de santos y ángeles. El emperador llega a ser tan reverendado dentro de los templos que muchas veces se confunde con la figura de Cristo. En los mosaicos del presbiterio de San Vital resplandecen los paneles que representan a Justiniano con su séquito y a su esposa Teodora con el suyo. Los dos séquitos llevan ofrendas al templo y sus figuras son firmes y hieráticas, imponentes y parecen trascender los límites de lo mortal. Utiliza teselas de mármol de colores y también de barro cocido policromadas, con pasta de vidrio, logrando efectos de gran visibilidad, coloridas, riquezas y variedad cromática. Muchas de las obras creadas en la pintura bizantina eran figuras de la Virgen María con el niño Jesús en sus manos. Este fue el motivo religioso más repetido a lo largo de la existencia de este arte, haciendo énfasis en la influencia religiosa sobre los artistas de la época. Las figuras pintadas estaban altamente utilizadas, pero se sentían poco naturales e incluso abstractas. Según indican los historiadores, esto puede haberse debido a un decaimiento de los estándares realistas del periodo. Sin embargo, puede significar también simplemente un cambio en el estilo del arte que se mantuvo por varios siglos. Además, la iglesia y los monasterios dictaban el estilo de arte que los pintores debían usar, lo que no permitió a la pintura bizantina florecer libremente como se ocurrió con otros movimientos artísticos. Las pinturas en muchos casos ni siquiera eran creaciones del pintor, eran simplemente imágenes solicitadas por la Iglesia Católica, a las cuales los pintores debían apegarse como lo habían solicitado a sus superiores religiosos. Estas eran composiciones religiosas únicamente que tenían un carácter simbólico y que cumplían con las características abstractas del estilo bizantino. Los artistas no buscaban representar claramente la imagen del hombre, sino más bien crear una representación racional de lo que se pensaba era su naturaleza.